Bueno, entonces nosotros ya empezamos esta predicación número 24 y estamos en el capítulo 7. Hoy estaremos entre el versículo 1 al versículo 16 y el título de esta enseñanza es Dios escribe la historia a través del rechazo. ¿Alguno de nosotros en algún momento ha vivido el rechazo, la traición? Bueno, el Señor lo vivió. Alguien que por favor lea estos 16 versículos en esta mañana. Hechos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 16. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces, un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto. 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquén, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquén a un determinado precio. Bueno, primera enseñanza. Hemos estado hablando de Esteban. Esteban es acusado, llevado al Sanedrín y finalmente a él lo van a matar. Inicia Esteban su defensa y va a hablar durante todo el capítulo 7 de su defensa, pero más allá de una defensa, él va a predicar el evangelio. Si nos quedamos con solamente esta enseñanza, aprenderíamos el día de hoy algo bien importante. ¿Qué usa Esteban para predicar? ¿Cuál? ¿Qué usó Esteban para predicar? ¿Qué parte de la palabra? El Antiguo Testamento. De pronto ustedes no lo saben, pero hay personas que consideran que el Antiguo Testamento no es vigente, no es relevante, es una sombra, no se debe predicar. No solamente lo hace Esteban, lo hacen muchos hombres y al final vamos a darle unas citas de cómo se predica el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento también es palabra de Dios y Esteban usa el Antiguo Testamento. Debemos entender que Esteban no es un agitador político, Esteban no es un revolucionario religioso, sino es un siervo que ha sido levantado por Dios para edificar la iglesia. Él fue escogido junto con otros 6 hombres. ¿Recuerdan para qué fue escogido? Diáconos, servir las mesas, preparar mercados. No era una persona muy reconocida, no era el pastor, no era el apóstol, era una persona común y corriente. Sin embargo, ya lo estudiamos,
Lucas añade un detalle decisivo, y este detalle decisivo, importante y vital en Esteban era que era una persona que estaba llena de gracia, llena de poder, que le hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este hombre no era simplemente un administrador, una persona que atendía a las mesas con eficiencia. Era un hombre que estaba saturado de la palabra de Dios. Era un hombre que era gobernado por el Espíritu Santo y era un hombre profundamente consciente del plan redentor de Cristo desde el Antiguo Testamento. Como ocurre repetidamente en la historia bíblica, cuando la verdad se proclama, lo estudiamos hace una semana, cuando usted va a hablar con una persona y lo va a confrontar con la verdad y esta persona no puede debatirle la verdad, ¿qué es lo que hace? En el mundo normal se pone brava, se pone de mal genio, termina la conversación, usted se va y esa persona empieza a hablar mal de usted, empieza a levantar chismes. Lo mismo ocurrió con Esteban. La oposición hizo que muchos de los miembros de las sinagogas comenzaran esa pelea con él. Pero ellos no podían resistir, lo vimos hace una semana, la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Eso está en Hechos 6:10. Lo que enseñamos hace una semana, lo que decía la palabra, es que al final el problema no era entre Esteban y el Sanedrín, sino que era un problema entre el Dios y la palabra que residía en Esteban en relación con estas personas. Lo dije yo, al final su problema no va a ser con el pastor, sino su problema es que si el pastor predica la palabra, su problema final va a ser con Dios. Ahora, cuando el error no puede vencer por medio de la escritura, recurre a la mentira. Ellos entonces levantaron falsos testigos y acusaron a Esteban de blasfemar contra Moisés. Habían cuatro cosas de las que lo acusaron. De blasfemar, es decir, de hablar mal en contra de Moisés, en contra de la ley, del templo y de hablar mal en contra de Dios. Ellos afirmaban que sus palabras estaban en relación a que él enseñaba cómo se iba a destruir el templo y que Esteban quería cambiar las costumbres entregadas por Moisés. Estas eran acusaciones no menores. Si a él lo encontraban culpable de eso, él iba a ir a la muerte. Ahora, Esteban está en pie frente del Sanedrín y como también lo estudiamos, el concilio finalmente lo condena a muerte. Sin embargo, vemos que, ¿cómo era la cara de Esteban al final? Como un ángel. Este hombre no entró en pánico, no entró en desesperación, sino que entró en una profunda paz. ¿Cómo no le pedimos al Señor que nos dé esa gracia? Nada más cuando hay una discusión con la esposa o con la mamá o con un hijo. ¿Cómo nuestra cara? ¿Será que si nos toman una foto en una discusión de esos tenemos una cara de un ángel? ¿Cómo sería nuestra cara? Y dígamelo a mí. ¿Cómo sería mi cara? Entonces el sumo sacerdote le hace una pregunta en el capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿y esto es así? Esa es la pregunta del sumo sacerdote al Sanedrín, a Esteban, perdón. Y Hechos capítulo 7 es toda esa respuesta de Esteban. Pero él no responde como un acusado común. Él no intenta limpiar su reputación. ¿Cómo usted cuando entra en un conflicto con una persona y esa persona lo acusa y quizás lo acusa de una manera fea, horrible o injusta? ¿Qué es lo que usted entra a hacer en una disputa o en una discusión? Lo que normalmente la persona empieza es a reafirmar sus argumentos, a tratar de limpiar su testimonio, lo que están diciendo mal de usted, pero Esteban no hace eso. Él no intenta limpiar su reputación, él no suplica por misericordia, él no se humilla y dice, no me maten. Él no presenta una defensa emocional. Lo que hace Esteban es que él va a predicar. Y al hacerlo invita o interpreta a que estudien y lean la historia de Israel. Ahora, él no lo hace porque ellos no lo sepan. Ellos conocen la historia de Israel. Él lo hace para confrontarlos, no para justificarse, sino para revelar un patrón que está en toda la escritura. Y aquí es donde este mensaje adquiere una mayor profundidad. Su discurso no es simplemente un repaso histórico, es una declaración teológica sobre la unidad del plan de Dios, y esto es muy importante. Esteban no presenta a Jesús simplemente como este Jesús que inició una religión nueva en el Nuevo Testamento.
Esteban no presenta que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento y que los dos son diferentes. Por el contrario, lo que va a hacer Esteban es demostrar que Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido desde Abraham en adelante. Aquí me tengo que detener por algo también. Quizás para ustedes no es no tienen mucho conocimiento en esto, pero si esta predicación llega a algunos sectores de Manizales, posiblemente va a ser relevante para sus vidas y su teología. En las Escrituras hay unos lentes para mirar la Biblia. A esos lentes se les llama sistemas teológicos. El sistema teológico más común en Latinoamérica se llama el dispensacionalismo. Son aquellos que consideran que va a haber un rapto de la iglesia, que Jesús va a venir, que van a haber 1000 años. Ese es un sistema teológico que lo sistematizó un señor que se llama Scofield a través de una Biblia. Repito, hay un sistema teológico que se llama el dispensacionalismo, ¿sí? Hay otro que se llama la teología pactual y hay otro que se llama la teología del nuevo pacto. En la teología actual es la teología a la que se adhiere la Reforma, los reformados. Esa teología surge de 1600. Y hay dos posturas inicialmente. Hay una que se adhiere a una cosa que se llama la Confesión de Westminster y hay otra que se adhiere a una Confesión Bautista de Fe de 1689. Lo que yo estoy diciendo es que hay algunos hombres y mujeres que se pusieron a leer las Escrituras y al leer las Escrituras se dieron cuenta que había un patrón, que había una manera de interpretar la Biblia. Y hay otra nueva, que yo les digo que se llama la teología del nuevo pacto. Esta es una sistematización nueva. Ellos dijeron, el dispensacionalismo es bueno y la teología pactual es buena, pero ninguna de las dos me convence. Entonces vamos a hacer la propia, ¿sí? Hay algunas cosas que me sirven, hay algunas cosas que no, y lo hicieron nuevo. Ahora, cada vez que ustedes vean que alguien dice que tiene una nueva revelación, hay que tener cuidado, porque no hay nada nuevo, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el cielo. Estas son corrientes y estas son doctrinas que nosotros podemos estar de acuerdo en algunas cosas o en otras, pero la teología del nuevo pacto sí tiene algunos errores que son bien importantes y son fundamentales y que tenemos nosotros que estudiarlos. Y hoy los vamos a estudiar porque es precisamente lo que Esteban hoy está hablando. La teología del nuevo pacto tiene algunos errores que a la luz de la prédica de Esteban los vamos a identificar y los vamos a descartar. La llamada teología del nuevo pacto sostiene que con la venida de Jesús, digamos, hoy no vamos a ver a profundidad cada sistema teológico porque no nos daría el tiempo nunca. Les voy a hablar algunas cosas de la teología del nuevo pacto. Ellos sostienen que con la venida de Jesús comenzó algo casi completamente nuevo, en lo que la práctica puede reducir al Antiguo Testamento solamente como a un antecedente histórico. El problema de esta perspectiva es que puede darle la impresión o la intención en que Dios cambió su plan, en que Dios tenía un proceso con el Antiguo Testamento y con el pueblo de Israel, y que cuando viene Jesús, entonces ahí inicia todo. Entonces ellos dicen, el Antiguo Testamento no es relevante, no es vigente, simplemente son historias, pero no tienen una validez doctrinal. ¿Qué es lo que creemos nosotros desde una teología reformada? Nosotros creemos o afirmamos que Dios siempre ha tenido solo un plan de salvación, pero que ese plan de salvación o esta teología pactual ha sido revelada progresivamente. Lo que en el Antiguo Testamento fue una promesa, en el Nuevo Testamento se cumple en Cristo. Y eso es precisamente lo que vemos en Hechos 7. Esteban predica el Evangelio usando el Antiguo Testamento. Usa a Abraham, usa a José y usa toda la historia de Israel, lo cual no son episodios aislados. Hermanos, ¿cuántos libros nosotros tenemos en la Biblia? ¿Y cuántas historias tenemos? Una. ¿Y cuál es esa historia? Es la historia de la redención de Cristo. Nosotros no tenemos historias aparte o diferentes. ¿Es tan autoritativo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? Sí, cuando se analiza en un contexto gramático, literal e histórico. Ahora, creer en Cristo
no es rechazar el Antiguo Testamento, sino es entenderlo correctamente. Sin él no podríamos comprender quién es Jesús ni qué significa su obra. Por eso, ¿qué vemos en el texto? Que Dios llama, que Dios promete, que Dios envía y que el hombre una y otra vez lo rechaza. Escúcheme bien, si usted lee toda la Biblia va a encontrar ese círculo. Dios llama y cuando Dios llama, Dios hace promesas. Y luego que Dios llama y hace promesas, Dios envía, da una misión. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Una y otra vez, el hombre le da la espalda y el hombre aún rechaza al Señor. Y aquí está la gloria del Evangelio. Esto es lo hermoso de nuestro Señor. El rechazo humano nunca frustra el plan divino. Es por eso que el título de la enseñanza del día de hoy es Dios escribe la historia a través del rechazo. Porque lo que los hombres desechan, Dios lo usa. Y lo que los hombres rechazan, Dios lo exalta. Lo que parece una derrota se convierte en el medio del cumplimiento del pacto. Este es el marco teológico en el que nosotros desarrollamos esta enseñanza de hoy. Si Esteban va a demostrar que Dios escribe la historia del rechazo humano, debemos preguntarnos entonces cuál es esta historia. Si se trata de una sucesión de planes divinos que se ajustan con el tiempo o de un único propósito soberano que avanza inmutablemente cuando el hombre le resiste. Para poder responder eso es lo que nosotros hoy vamos a estudiar. Hermanos, Hechos 7 no es simplemente una cronología de asuntos pasados. A esto es un concepto que le llaman la teología bíblica. Esteban no repasa la historia de Israel por nostalgia o porque él se considere el más sabio o inteligente o porque él quiera sacar el pecho frente al Sanedrín y quiera que ellos entiendan que él es muy sabio. No, él está mostrando que la historia de Israel es la historia del pacto de Dios con ellos que se despliega progresivamente y que ese pacto alcanza su cumplimiento pleno y grande en Jesucristo. Hermanos, desde una perspectiva bíblica, afirmamos que existe solo un pacto de gracia. Y ese pacto de gracia se revela progresivamente desde Génesis. ¿Cuándo el Señor promete la salvación de la humanidad? ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Quién me puede explicar ese versículo? Cualquier persona puede explicarlo. Y ya están en condiciones de hacerlo. Dale, Juli. ChatGPT está apagado, aquí no hay red. Alguien que me explique ese versículo. Ese es el protoevangelio. Ahí inicia el pacto de gracia. ¿Qué dice ahí en este texto? ¿A quién le dice eso al Señor? ¿Qué le está diciendo la serpiente? Génesis 3:15. Yo no voy a avanzar porque esto ustedes deben saberlo. Y sé que lo saben, sino que les da de pronto pena hablarlo. Explíquenme en ese versículo. Uh-huh. Ajá. Ajá. Satanás. Satanás es destruido en la cruz. Jesús le vence. ¿Sí? Eso es lo que está prometiendo acá. El nacimiento de la mujer vendrá el Salvador de la humanidad que matará o que destruirá las influencias de Satanás. ¿Se cumplió?
¿O no se cumplió? Se cumplió. Entonces, ¿dónde inicia el plan de salvación del Señor? Bíblicamente hablando, inicia aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15. La salvación no inicia en los evangelios. La salvación inicia desde el propio Génesis. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos ese pacto de gracia. Se revela progresivamente, poco a poco, desde Génesis y se cumple definitivamente en Cristo bajo el nuevo pacto. Hermanos, Dios no ha tenido múltiples planes de salvación. ¿Cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? ¿En quién? En esta promesa que acabamos de leer. La gente desde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, ellos creían en esta promesa que iba a venir un salvador de la humanidad, y cuando ellos creían que ese salvador iba a venir, eso lo salvaba. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo se salva la gente del Nuevo Testamento? ¿Cómo nos salvamos nosotros hoy? Con la fe de un Mesías que ya vino y que ya cumplió su propósito. No hay diferentes lugares, no hay diferentes formas de salvarnos. No es que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba de una manera y en el Nuevo se salva de otra. No, la gente se salvaba igual por la fe en Cristo. Ahora, insisto, afirmamos que solo existe un pacto de gracia que se revela progresivamente desde Génesis. Dios no ha tenido múltiples planes de salvación, ha tenido un solo plan, y este plan se desarrolla a lo largo de toda la historia redentora. El pacto. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces pactos. Si ustedes tienen preguntas, vayan haciéndolas en esta primera parte. No pasemos entero, porque la idea es que esta primera parte quede clara para cuando ya lleguemos a la predicación más del desarrollo de los versículos, podamos entenderlos. ¿Vieron un videito cortico que yo les envié anoche acerca de los pactos? Va a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando Patricia y Julián se casaron hace 5 años, ayer cumplían 5 años de casados, ellos hicieron un pacto. ¿Con quién hicieron ese pacto? Con Dios. El pacto no era entre ellos dos, el pacto era entre que Julián le prometía a Dios que la iba a cuidar, que le iba a proteger en la salud, en la enfermedad. Ese es un pacto que él hace con el Señor, de amarla, de cuidarla, de protegerla. Ese es el pacto, es un compromiso. Un pacto es un acuerdo establecido soberano, pero ya hablando de la Biblia, el pacto es un acuerdo solemne establecido por Dios, en el cual, ¿quién define las promesas? Dios es quien define las promesas, Dios es quien define las responsabilidades, y Dios es quien define cómo será esa relación que Él tendrá con su pueblo. No es como un tipo de contrato entre iguales, ¿sí? Es un contrato que es entre Dios Todopoderoso y sus criaturas. Esta relación es iniciada por Dios y es fundamentada en su palabra y es garantizada porque Dios es fiel. Hermanos, en las Escrituras encontramos pactos. En su administración histórica pueden describirse, hay 2 tipos de pactos en la Biblia, pero estas son nuestras bases, hermanos. En la Biblia encontramos pactos que son condicionales y hay otros pactos que son incondicionales. ¿Cuáles son los pactos condicionales? Sí, señor. Entonces, el pacto condicional es aquel en que las bendiciones están ligadas a la obediencia humana. Dios le dijo Dios le dijo a Adán. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Alguien que lo lea. Génesis 2, versículos 16 y 17. Habló Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál era la condición? Eso era lo que él debería hacer. Pero más allá de eso, Adán tenía que obedecer en perfección a Dios. ¿Y qué pasaba si él desobedecía? Iba a morir. Entonces, este es un pacto donde Dios le promete a él bendición, cuidado, protección, abundancia, pero si él fallaba, si él desobedecía, vendría la muerte. Esto es un pacto condicional. Ahora, también está el pacto que Dios hizo con Moisés. En Moisés, creo que es de Deuteronomio capítulo 30, que muchas veces se usa esos textos sin entenderlos,
en donde el Señor dice, y bendeciré de tu canasta de amasar y tus alimentos, y bendeciré todo lo que hagas, tu caminar. Es una serie de bendiciones hermosas, pero también no leemos la otra parte que dice que si desobedeces a Dios, vendrán una cantidad de tragedias y de muerte y de tempestades. Ese es el otro pacto condicional, ¿sí? Que depende de nuestra obediencia. Ahora, para el caso de hoy, ¿qué es un pacto incondicional? Es en cambio un pacto, el pacto incondicional en cambio es aquel cuyo cumplimiento final depende fundamentalmente de la fidelidad de Dios y no del desempeño humano. Dios promete y Él mismo garantiza el cumplimiento del pacto. El pacto de Abraham. ¿Por qué el pacto de Abraham? Abraham fue imperfecto. Sin embargo, Dios aseguró que su promesa, ¿y cuál era la promesa hacia Abraham? La descendencia, la bendición y la tierra. Y Abraham falló y no obedeció en perfección. Sin embargo, Dios cumplió ese pacto que había hecho con él. Lo mismo pasó con Noé. El pacto con Noé es un pacto incondicional, porque Dios no establece requisitos que el hombre deba cumplir para que la promesa se cumpla, se mantenga. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio? Y estableció Dios su pacto con Noé diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, no exterminaré ya más toda la carne con aguas del diluvio. Y Dios hasta el día de Dios ha cumplido su promesa, su pacto, aunque el hombre ha desobedecido. No vamos a profundizar ahí, pero también está el pacto con David y está el nuevo pacto que inicia desde el Antiguo Testamento, como yo se los mencioné. ¿Cuándo inicia el nuevo pacto? El nuevo pacto es el pacto que Dios habla de salvarnos. Este nuevo pacto, insisto, no inicia con Jesús, inicia en Jeremías, inicia en Génesis 3:15. Yo continuamente oro, leo y les digo que el Señor promete que nos quitará el corazón de carne, el corazón de piedra, Él nos dará un corazón de carne, infundirá su espíritu en nosotros y entonces lo obedeceremos. Eso, hermanos, viene desde Jeremías y luego viene a cumplirse con Jesús y viene también con Ezequiel, el que yo les de Ezequiel dice, por ejemplo, Ezequiel 36, alguien lea este versículo que es bien bonito. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, ¿esto es el Evangelio? ¿Sí o no? Sí. ¿Es la obra de Cristo? ¿Dónde inicia? ¿En Mateo? Inicia de Jeremías, inicia en Ezequiel, inicia en Génesis, lo vemos a través de toda la historia. Ya en Lucas 22:40, el Señor dice, esta es la copa del pacto de mi sangre. Insisto, todas estas deben ser nuestras bases doctrinales. En todos los casos, la base última no es la perfección del hombre, hablando de los pactos incondicionales, sino la fidelidad inquebrantable de Dios. Y todo esto es esencial para comprender el mensaje de Esteban. Hermanos, estas formulaciones contemporáneas de la teología del Nuevo Pacto proponen una ruptura radical entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos dicen, no nosotros, ellos dicen que el Nuevo Pacto no es el cumplimiento del Pacto de Gracia, sino que es un nuevo comienzo completamente. Está desvinculado estructuralmente de las promesas hechas a Abraham. Ellos dicen que no tiene nada que ver con Abraham, ni con Moisés, ni con Ezequiel, ni con Jeremías. Y esto es grave, porque este enfoque o esta manera o este sistema teológico, y de paso yo les digo, ustedes van a escuchar que, por ejemplo, ellos dicen, el dispensacionalismo se adhiere a la Biblia de Scofield. Entonces los reformados se adhieren a la Confesión Bautista de Fe o de Westminster. Y según ellos, esas son nuestras fuentes autoritativas, y eso no es verdad. Ahora, según ellos dicen, no, nosotros no nos adherimos a ninguna, nosotros somos bíblicos. Sin embargo, si ustedes van a estudiar la escritura o los libros o quienes hablan, de hecho en español solo hay 2 o 3 autores.
Y es algo que surge solamente cuando van a estudiar la teología del Nuevo Pacto, toman el libro de un solo autor que se llama Black White. Y esa es como su confesión de fe que los guía. Mientras que desde la Reforma usted puede estudiar cientos de libros. Entonces, ellos proclaman o dicen que conforme a su manera de ver la teología, el Nuevo Testamento, o sostienen que el nuevo pacto no es el cumplimiento del pacto de gracia, sino que es un nuevo comienzo distinto, está desvinculado estructuralmente de las promesas hechas a Abraham. Y como les digo, esto está mal porque ellos dan una discontinuidad excesiva entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos niegan la funcionalidad del pacto de gracia como una categoría que une toda la Biblia. Y ellos, no voy a meterme ahí, pero sí en algún momento tengo que verlo y estudiarlo con ustedes, ellos entonces debilitan el tercer uso de la ley, que es la ley moral. Para ellos no hay que cumplir los 10 mandamientos. Eso es otra cosa que en algún momento tenemos que estudiar y no me meteré ahí porque se nos va toda la mañana. Es decir, ellos redefinen la problemática de la ley moral. En términos sencillos, esta perspectiva sugiere que cuando Jesús vino, Dios comenzó algo completamente nuevo, como si todo lo anterior hubiese quedado obsoleto. El riesgo de esta postura es que puede insinuar que Dios cambió o modificó su plan redentor. Nosotros en qué creemos o en qué confiamos en las Escrituras que sistematizan la teología pactual y sostenemos o se sostiene que Dios siempre ha tenido un único plan de salvación que se revela progresivamente y que se cumple plenamente en Jesucristo. Hermanos, no tenemos dos historias distintas, solo tenemos una historia que avanza. Y lo que antes fue una promesa, ahora lo vemos como un cumplimiento. ¿Por qué yo traigo eso hoy hablando de hechos? No es capricho mío, no estoy forzando la palabra, no es que simplemente quiero tener un día apologético acá en la iglesia, no. Es que eso es lo que está haciendo Esteban. Esteban recorre la historia desde Abraham, José, Moisés, para demostrar que creer en Cristo no es traicionar al pasado, sino es reconocer que todo lo que Dios hizo anteriormente en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Que la promesa hecha a Abraham no fue anulada, fue desarrollada y ampliada y finalmente cumplida en Cristo. El apóstol Pablo afirma con claridad que al enseñar las promesas hechas a Abraham, fueron hechas a su simiente, la cual es Cristo. Y asimismo en Romanos 4 declara que Abraham fue justificado por la fe, no por obras. Y que Abraham es el padre de todos los creyentes, tanto de judíos como gentiles. De este modo comprendemos el problema del Sanedrín, volviendo a Hechos, que el problema del Sanedrín no era solamente un problema académico, sino que el problema de ellos era un problema profundamente espiritual. Ellos habían confundido una administración externa del pacto, es decir, cumplir todas las 514 ordenanzas, más todas las interpretaciones que ellos tenían, y que al cumplir todas esas ordenanzas las personas iban a ser salvas. Ellos creían eso, pero al contrario, todas las señales, las estructuras y las instituciones habían hecho un obstáculo para la verdadera fe y para el verdadero evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque si fuera así, la circuncisión hubiese salvado. Y la circuncisión, y esto lo hablamos ahorita porque vamos a profundizar en el texto, la circuncisión nunca garantizó la salvación de una persona. La ley tampoco nunca fue el medio para ser justificados. Y el templo tampoco nunca fue el centro último en la presencia de Dios. Todas estas eran señales o sombras que apuntaban a Cristo. Y esto es lo que Esteban predica: continuidad, no ruptura, cumplimiento, no traición. La teología pactual en la que nos adherimos como iglesia, afirmamos que Dios no cambia y que la salvación siempre ha sido por gracia y que la historia de la redención avanza incluso cuando el hombre le rechaza. En ese pacto con Abraham, la circuncisión nunca garantizó la regeneración o la salvación. Y la ley nunca fue el medio de justificación. ¿Dónde empieza Dios su historia? ¿Qué es lo primero que nos menciona Esteban? Esteban no comienza con Moisés, ni comienza hablando de la ley, no empieza hablando del templo.
¿Cuál era el templo, que era el tema que más le apasionaba al Sanedrín? Esteban comienza hablando de Dios y no menciona a Dios de cualquier manera. Vayan al texto que estaremos estudiando, versículo 2 al 8. Dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los matarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. No olvidemos de qué estamos hablando. Esteban está frente al Sanedrín, ¿y de qué lo están acusando? De ir en contra de la ley de Moisés, del templo. Y Esteban se está defendiendo. Esteban finalmente va a estar sentenciado a muerte. ¿Y cómo es que Esteban se va a defender? Él va a hablar, va a predicar. ¿Cómo inicia la defensa Esteban? Él va a hablar acerca de Dios con una característica de Dios, va a hablar de la gloria de Dios. Bueno, les cuento una anécdota. Cuando estábamos en el Putumayo, con Samaritan Purse, reunimos 60 pastores de diferentes iglesias y congregaciones. Y hay un dicho, hay un estribillo que se repite mucho en las iglesias, y es, ¿quién vive? Y la gente contesta, Cristo, y a su nombre, gloria, y repite. Entonces yo hice ese mismo estribillo y al final dije, por favor, alguno de ustedes, los líderes que vamos a salir a predicar, a evangelizar en el Putumayo, ¿me podría explicar qué es la gloria de Dios? ¿Saben cuántas personas pasaron? Ninguna. Entonces yo me preocupé, entonces dije, bueno, como vamos a evangelizar, alguno que pase y me explique bíblicamente el evangelio. Nadie pasó. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas a veces en nuestro lenguaje cristiano que a veces no entendemos. Muchos hablan del Dios de la gloria, pero ¿qué significa el Dios de la gloria? ¿Por qué Esteban saca aquí a hablar acerca del Dios de la gloria? ¿Por qué no simplemente dice Dios? Porque Esteban lo que está tratando de hacer acá es afirmar algo esencial. Dios es glorioso en sí mismo. ¿Alguien sabe qué es la gloria de Dios? Cuando la Biblia habla de gloria, como lo decía Milena, habla de sus atributos, de sus características. Cuando nosotros, en el lenguaje cristiano, queremos ser más piadosos que los demás y hacemos algo, entonces, ¿qué decimos? No, yo lo estoy haciendo, estoy sirviendo, pero es para la gloria de Dios. Y cuando la gente dice ese mantra, entonces ya, quedé bien, porque dije para la gloria de Dios. Entonces ya me considero más humilde. Pero ni siquiera se entiende qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios son todas esas características, todos esos atributos, todo eso que lo hace ser quien es. Y cuando yo digo para la gloria de Dios, estoy diciendo que todo lo que yo hago es para que Dios sea más famoso, más reconocido, más exaltado, más glorificado. Redundante. En el Salmo 29 dice, versículo 2 y 3, dad a Jehová la gloria a su nombre, truena el Dios de gloria. Esto significa que Dios no necesita edificios para ser Dios, no necesita los templos para ser glorioso, Dios no necesita de nuestras canciones para que Él sea glorificado, Dios no necesita de sistemas religiosos para existir, Dios no necesita de nuestra aprobación para ser glorioso. Es verdad, el templo era importante, la ley era importante, pero ninguno de ellos era el centro, Dios era el centro. Por eso es que Esteban comienza con gran sabiduría a responder las acusaciones que están en su contra. Les recuerdo, lo acusaban de hablar mal contra el templo, lo acusaban de decir que como si el templo fuera más sagrado o intocable.
Pero Esteban recuerda algo que no lo pueden refutar. Dios no comenzó su obra en el templo. De hecho, primero se construyó un tabernáculo en medio del desierto y luego construyen el templo, pero pasaron cientos de años antes que hubiese un templo o un tabernáculo. El texto dice que el Dios de la gloria apareció. ¿Dónde apareció Dios? La primera vez que las escrituras narran acerca de la creación se considera o se cree que surge en Mesopotamia. Y eso fue antes de Jerusalén, antes que existiera el pueblo judío, antes del templo, antes del tabernáculo, antes que existiera la ley de Moisés. Y esto es importante, hermanos, porque especialmente para alguien nuevo en la fe, porque Dios no está encerrado en un lugar. Dios no está limitado a una geografía. Dios no pertenece a una institución. Si ustedes tienen tiempos especiales con Dios, yo les aseguro que ustedes habrán tenido tiempos especiales con Dios. De pronto una dama en la cocina, sola en su casa, o algún día por ahí barriendo o haciendo oficio, un día caminando por la calle, y ahí no había templo, no había jerarquía, no, estaban ustedes en esa comunión, y en esa comunión es donde la gloria del Señor es más importante. Y más adelante Esteban lo afirmará en Hechos 7:48. Dice, el Altísimo, y escúchenme bien eso, el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Nuestro sueño es tener una congregación y tener un terreno y ojalá en una montaña donde podamos ver los atardeceres llenos de florecitas y podamos reunirnos un domingo toda la tarde ya tener comunión. Hermoso. Pero el día que tengamos ese lugar, su gloria no va a ser más allá que lo que estamos viviendo nosotros. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. El verdadero conflicto no era entre Esteban y el templo, sino entre la visión correcta de Dios y una religión que había reducido a Dios a algo que ellos podían controlar. Porque si ellos decían que la presencia de Dios solo estaba en el templo, pues tenían que tener la gente ahí. Pero esta es la primera verdad del texto. Dios es el protagonista de la historia bíblica. Dios se aparece por su iniciativa. El texto no dice que Abraham estaba buscando a Dios. ¿Qué dice el texto? Dice que Dios se le apareció a Abraham. Y esto es fundamental. Abraham era no cristiano, Abraham era judío. Abraham viene de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos es una ciudad que está marcada por la idolatría. La escritura dice en Josué 24:2, vuestros padres servían a dioses extraños. Abraham no nació en un hogar bonito, cristiano, aleluya. Los papás de Abraham eran paganos, adoraban y servían a dioses extraños. Hermanos, Abraham no era un modelo de espiritualidad ejemplar. Abraham no estaba buscando al Dios verdadero. Era un hombre común en medio de una cultura pagana, viviendo en un lugar común. Sin embargo, ahí Dios se le aparece. Y aquí vemos una verdad central del cristianismo. Hermanos, la salvación comienza con Dios. La salvación no comienza con nosotros. La escritura lo afirma claramente. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Y también dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Eso está en el Nuevo Testamento. Pero así fue con Abraham, así fue con Israel, así fue con los apóstoles. Y así es contigo, Dios. No eres tú quien busca a Dios. No eres tú quien va a manipular para que nuestros hijos crean en Dios. Dios toma la iniciativa y si eso es de Dios, como lo hemos mencionado acá, Dios tiene sus hermosas tan lindas y hermosas de humillarnos. Si esa persona está destinada para ser hijo de Dios, pues el Señor le va a llamar, le va a convencer. O si no, usará alguna manera en su vida para que se rinda. Y tristemente muchos de los creyentes que estamos acá, escuchamos el llamado de Dios a temprana edad. Y el Señor nos habló, a veces fuimos a una iglesia, nos habló con ternura. Y a veces no fue sino hasta que estuvimos con el barro y después de haber llorado, de haber sufrido y de haber hecho sufrir a muchas personas, que dijimos al Señor, ok, Señor, aquí estamos. Pero si hubiésemos obedecido ese primer llamado del Señor, probablemente las cosas hubieran sido diferentes. La salvación inicia con el Señor. Abraham obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Salió de Ur de los Caldeos,
Pero algo que me encanta de la Biblia es que la Biblia no idealiza las historias. Dice, salió, versículo 4, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Ese no era el destino final, esa no era la orden del Señor. La orden era clara, salir y dejar. Y sin embargo Abraham se detuvo en Harán. Y otra cosa que él hizo, llevó a su padre, llevó a su sobrino Lot, obedeció, pero no obedeció completamente. Miren, antes, hace un tiempo que yo no había estudiado este texto a profundidad, para mí era brutal Abraham, porque normalmente, y como les he tratado de formar una fe, nosotros somos personas que, y eso que el latino no lo hace tanto como un americano, pero nos gusta tener controlado todo, un cronograma, tener todo establecido. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, váyase de su tierra, de su casa, de su parentela, déjelo todo. ¿A dónde? ¿Qué le dijo Dios al principio? A la tierra que te mostraré. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? ¿Pero a dónde? ¿Y de qué voy a vivir? ¿O con quiénes voy a estar? ¿O a quiénes voy a servir? No, él dice, váyase. Y yo le mostraré. Es como si alguien le dijera, mire, deje toda su vida. Has sufrido con tu corazón y con tus sentimientos, déjelo todo. ¿Pero con quién me voy a casar? Deje que yo le voy a mostrar con quién se va a casar. ¿De qué voy a estudiar? ¿De qué voy a vivir? Deje, descanse en mí. Esa es la fe. Pero, y aún esa fe, en el padre de la fe, que es Abraham, no es una fe completa, no es una fe que obedece completamente. Y esto es importante para quienes comienzan también la vida cristiana. La Biblia no nos presenta héroes perfectos. Aún Abraham es una persona real, con una fe genuina, pero también algo que no nos gusta ver, con debilidades reales. Y con frecuencia somos expertos en exigir perfección en otros, en señalar la falta ajena, en analizar la situación de los demás, pero evitamos examinar nuestro propio corazón. Muchos obedecen, pero obedecen hasta que no les cuesta demasiado. Confían en reservas, siguen a Dios, pero no quieren soltarlo todo. Listo, yo voy el domingo a la iglesia, pero el jueves no puedo. Listo, yo voy a la iglesia, pero no me pida hacer tareas. Listo, yo voy a la iglesia, pero yo no ofrendo. Yo voy a la iglesia o yo oro, pero yo oro al almuerzo. Yo oro, pero yo lo hago a mi manera. Yo leo la Biblia, pero no me pida que haga tareas. A nosotros nos enseñaron en nuestro trasfondo acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y eso era algo que era hermoso y queríamos la llenura del Espíritu Santo y queríamos que la llenura del Espíritu Santo solo fuera que alguien viniera acá y te tocara y ya fueras lleno del Espíritu Santo y cayeras al piso y ya eras lleno. Pero hermanos, la llenura del Espíritu Santo duele y humilla y quebranta, porque la llenura del Espíritu Santo es, Señor, aquí está mi vida y toda mi vida es tuya. Si su casa es como, si su vida es como una casa, y en la casa pues tenemos la sala, el comedor, la cocina, el cuarto de San Alejo en algunos lugares, tenemos terraza, tenemos patio, tenemos jardín, y tenemos un cuarto, en Bogotá le decimos cuarto de San Alejo, no sé si aquí le llaman igual, pero es ese cuarto donde poco entramos y hay un poco de chécheres y basura y cosas, y muchas de esas cosas ni sirven, y pensamos que más adelante las voy a usar, pero pasan años y están ahí. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es, sí, Señor, ven, entra a mi casa, bienvenido a la cocina, bienvenido a mi casa, a la sala, este es mi cuarto, pero por favor, entra también a este cuarto de San Alejo y toma tú el control de él. Hay personas que les dan el control al Señor de la economía, de su tiempo, pero no que me toque mis sentimientos, o no que me toque mi tiempo libre, o no, yo, Señor, de 10 a 12 estoy mirando televisión y ese tiempo es mío. La llenura del Espíritu Santo es darle la libertad al Señor para que controle todas las áreas de nuestra vida. Y sin embargo, el Señor es paciente con nosotros. No porque el Señor apruebe una obediencia incompleta, sino porque la fidelidad del pacto, por eso arrancamos hablando del pacto, sino porque la fidelidad del pacto, en el caso de Abraham y en el caso de nuestra salvación, descansa en Él, no en nosotros. Un pacto en la Biblia
retomando esto, es un compromiso soberano que Dios establece por iniciativa propia, donde Él hace promesas firmes y Él, el Señor, se compromete a cumplirlas. El pacto con Abraham incluía 3 grandes promesas: una descendencia, una tierra y una bendición para todas las naciones. Promesa que encuentra todo su cumplimiento definitivo en Cristo. Hermanos, la base del pacto con Abraham no era su perfección, no era su obediencia, sino era la fidelidad de Dios. Por eso Abraham creyó, pero su obediencia, aunque fue imperfecta, le fue contada por justicia. Aún así, el plan de Dios no se frustró. Nuestra fe es la respuesta, pero la seguridad descansa en la promesa que Dios nos da. Es por esto que nuestra seguridad de salvación, y si usted es una persona creyente verdadero, si yo le pregunto a usted otra vez este día, ¿a dónde va a ir esta noche si Dios le llamara a su presencia? Yo esperaría que usted dijera, voy al cielo. ¿Por qué? Porque he confiado en Cristo. Y aunque estoy luchando con esto, y estoy luchando con esto, y estoy peleando y batallando acá, el Señor me ha prometido su salvación y he confiado en Él. He confiado en Cristo. Y no tengo una obediencia perfecta, pero el Señor murió por mis pecados. El Señor hizo promesas y aún esas promesas no se cumplieron de inmediato. Alguien que lea por favor el versículo 5 y 6. En ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Qué les parecen esas promesas? Esteban afirma algo sorprendente. Dios no le dio la tierra a Abraham por herencia y ni siquiera podía sentar un pie. Abraham caminó por la tierra prometida, pero nunca fue plenamente suya. Dios lo prometió algo grande, pero no lo cumplió de inmediato. Y aquí aprendemos una verdad esencial. Creer en Dios no significa que todo lo vamos a ver cumplido rápidamente. Hermanos, vivimos en una cultura que exige resultados inmediatos, pero la fe bíblica confía aun cuando no se tiene. La fe bíblica espera aun cuando no se entiende. Y la fe bíblica camina aun cuando no ve el final ni la meta del camino. Hermanos, Abraham creyó sin tener tierra, creyó sin tener hijos y creyó simplemente porque Dios le había hablado. Hay algunos que están asistiendo a la iglesia 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y estarán diciendo, pero ¿por qué mi vida no ha cambiado? ¿Y por qué no he visto esto y aquello? Dios forma la paciencia y Dios forma nuestro carácter a partir de diferentes pruebas y del esperar sobre todo. Dios le advirtió a Abraham que su descendencia sufriría, que sería extranjera y que pasaría por la aflicción. ¿Y quienes dicen amén a esas promesas también? Dios desde el inicio deja claro, el plan de Dios no siempre será cómodo, pero siempre será fiel. La fe, hermanos, aunque era el padre de la fe, no garantizaría una vida fácil, pero sí que garantiza la fidelidad de Dios. Esteban menciona que la circuncisión era la señal visible del pacto, era una marca externa que identificaba al pueblo de Dios, pero esta señal no era suficiente por sí sola. Dios nunca quiso solamente una marca en el cuerpo, siempre quiso un corazón rendido. Alguien que lea, por favor, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. El propósito de Dios nunca fue una marca externa, fue un problema de corazón. Y el problema de Israel fue quedarse simplemente con un rito externo y perder la realidad espiritual. Y esto nos confronta a nosotros hoy. Podemos asistir a la iglesia externamente, podemos conocer de doctrina, podemos saber versículos, podemos practicar hábitos religiosos, pero aún así podemos resistir a Dios por dentro. Podemos tener una forma de piedad, pero no la vida. Hermanos, y Dios no solamente nos busca para que tengamos prácticas religiosas, Dios busca que tengamos corazones transformados.
El rito, las expresiones exteriores de la fe no salvan. La práctica sin arrepentimiento no transforma. Y la apariencia sin obediencia no agrada a Dios. Eso es ser fariseo. Esteban no está atacando la fe verdadera. Él está confrontando a estos hombres por tener una religión vacía. En este primer punto nos enseña que Dios inicia la historia, que Dios hace las promesas, que Dios las cumple, incluso cuando la respuesta humana es imperfecta. El camino también incluye el sufrimiento. Y el rechazo humano no cancela la fidelidad divina. El Dios de la gloria se le apareció a Abraham y es el mismo Dios que se está revelando plenamente en Jesucristo. La pregunta es sencilla pero profunda. ¿Estamos confiando en Dios o estamos confiando solamente en formas religiosas? Es verdad, estás asistiendo a la iglesia, estás viniendo, pero eso no es confiar en Dios. El confiar en Dios surge desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Estás respondiendo con fe o estás respondiendo simplemente por costumbre? Porque cuando una persona confía solo en formas externas y no en Dios, el resultado es el mismo que vemos en el Sanedrín. Mucha apariencia, pero con un corazón que se ha endurecido. Hermanos, la religión externa puede modificar conductas, pero solamente la fe verdadera transforma el corazón. Esto nos lleva a este segundo punto, los patriarcas y José, cuando Dios usa el rechazo para cumplir su plan. Versículos 9 al 16. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 65 personas. 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Las tareas que se dejan no son solamente por hacerlas. Hace 3 semanas quizás una de las tareas era la vida de José. Ya somos expertos en José, vamos a preguntarles. No, mentiras. Eso ya debe estar arraigado a nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Después que Esteban habla de Abraham y de cómo Dios inició su plan con las promesas, Esteban continúa avanzando en la historia y ahora lo hace con un propósito muy claro. No está relatando episodios antiguos para entretener el concilio o para prolongar la sentencia de muerte que él tiene. Esteban está mostrando cómo Dios actúa cuando los seres humanos fallan. Lo que está tratando de mostrarles Esteban al Sanedrín, lo que está tratando de Dios mostrarnos hoy a nosotros. Hermanos, esto hay que aterrizarlo a nuestra vida. Y si lo aterrizamos a nuestra vida, lo que tenemos que ver es que Dios está mostrando cómo Dios actúa incluso cuando nosotros fallamos. Y ahora entonces sí, introduce la historia de José y Esteban afirma con sorprendente honestidad: los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. En esta frase aparecen 2 realidades simultáneas. Es verdad, hay maldad en el corazón humano, pero a pesar de la maldad en el corazón humano, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Por un lado, los patriarcas, los grandes antepasados de Israel, no quedan bien retratados. Y por el otro lado, Dios emerge como el verdadero protagonista de la historia. El rechazo humano no va a frenar el plan de Dios. La Biblia no, insisto, no maquilla sus personajes. La Biblia no muestra personas que no cometen errores.
Esteban no idealiza a los patriarcas, él dice la verdad y que ellos, la verdad es que ellos fueron movidos por la envidia. Y este es uno de los pecados más feos. José no fue rechazado por haber hecho algo malo, él fue rechazado porque Dios lo había bendecido de una manera especial. Dios le había dado sueños, Dios le había revelado un propósito futuro. Y en lugar sus hermanos de alegrarse, sus hermanos se llenaron de odio y de envidia. Y la envidia funciona así. Uy, horrible lo que hizo los hermanos. Pero, ¿será que nuestro corazón tiene envidia? ¿Cómo sabemos si nuestro corazón tiene envidia? Pregúntese, respóndase usted con honestidad. ¿No soporta ver la gracia de Dios en otros? ¿No soporta cómo Dios bendice a otras personas? ¿No soporta usted cómo ver que hay personas ricas o millonarias o familias, digamos, en mejores condiciones? ¿No acepta que Dios bendiga de manera distinta a otras personas que están en las mismas condiciones que usted? ¿No quiere usted someterse al plan soberano de Dios? Eso es envidia. Y por eso ellos dijeron, veamos qué será de sus sueños. Eso está en Génesis 37:20. Veamos qué será de sus sueños. Pero en realidad lo que ellos querían decir era, intentemos frustrar lo que Dios quiere hacer a través de él. Y ese patrón se repite en toda la escritura. José es rechazado por sus hermanos. Moisés es rechazado por su pueblo. Los profetas son perseguidos. Y finalmente Jesús es rechazado por los suyos. El rechazo no es un accidente, es una reacción natural del corazón humano cuando Dios actúa de una manera que no se ajusta a mi propia expectativa. Sin embargo, la Biblia dice que Dios estaba con él y esta frase lo cambia todo. En medio de este relato aparece esta frase, Dios estaba con él. José fue vendido como un esclavo, fue llevado a un país extraño, fue acusado injustamente, fue olvidado en prisión, pero la diferencia es que José nunca estuvo solo. Dios no evitó el sufrimiento de José, pero tampoco lo abandonó dentro del sufrimiento. ¿Cómo nos encantaría a nosotros como papás evitar el sufrimiento de nuestros hijos? Nos encantaría que no sufrieran, que no tuvieran que llorar, que no tuvieran que lastimarse. Pero recuerden esto, y lo he dicho en otras predicaciones, y usted como papá ore también de esta manera. Es un consejo. No ore para que sus hijos no cometan errores. Ore para que sus hijos, cometiendo pequeños errores, aprendan grandes lecciones. No tiene que quedar embarazada para aprender a guardar su corazón. No tiene que quedar embarazada para aprender a guardarse. Aprenda a orar por sus hijos. Ellos cometerán errores. Ellos tendrán que sufrir. Ellos tienen que equivocarse. Nosotros no podemos vivir la vida por ellos. Ellos tienen que ensayar y equivocarse y fallar. Y lo importante es que ellos siempre sepan que su papá y su mamá están ahí. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos da hasta cierto punto libertad y cometemos errores y la embarramos y después sufrimos, lloramos y nos tenemos que levantar y Dios está con nosotros. Hermanos, dice la escritura en el versículo 11 que vino entonces hambre a toda la tierra. La escasez no fue casualidad, no fue mala suerte. Esa escasez y esa hambruna no fue un error histórico. Miren, no fue calentamiento global, ni fue el fenómeno de la niña. Hermanos, lo que ocurrió con José no es solamente historia antigua. Cuando vemos lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Córdoba, con las inundaciones y que han afectado tantas familias, vemos estas escenas que nos estremecen. Campesinos que fueron desplazados, personas que sufrieron violencia, hombres y mujeres que perdieron las tierras y familiares, hombres y mujeres que perdieron tierras en manos de hombres armados. Pero ahora, en medio de esas crisis, Dios puede revelarse. Dios puede mostrar su misericordia. Quizás sea las formas como Dios está buscando que muchas familias se rindan a Cristo. No lo sabemos, eso está dentro del plan soberano del Señor. Esta es una oportunidad para que muchas personas puedan mostrar bondad, compartiendo alimentos, dando refugio, extendiendo su mano, incluso
a las personas que algunas veces le hicieron daño. Dios usa las crisis para cumplir su plan. Los mismos hermanos que habían rechazado a José ahora dependían de él para sobrevivir. Y ocurre algo asombroso. El rechazo se convierte en el rechazado. José se había convertido ahora en el Salvador. El despreciado se convierte ahora en un instrumento para dar vida. Años después, José lo resumiría en uno de los versículos más hermosos de las Escrituras. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y aquí encontramos una verdad profunda. Dios puede usar incluso las decisiones pecaminosas de otros para cumplir un propósito mayor y bueno en mi vida. Las personas son responsables de su pecado, pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo soberano. Hermanos, muchas veces celebramos a José en el palacio, pero olvidamos a José en la cisterna, José en la prisión. Y sin embargo debemos entender algo muy importante. José no fue bendecido porque sufrió, y esto también es importante, no es el mensaje de la Biblia. No somos bendecidos en la medida en que sufrimos. No es un requisito para ser bendecido el sufrimiento. Fue bendecido porque Dios lo escogió por gracia y porque a través del sufrimiento se formó su carácter. El sufrimiento no compró la promesa. El sufrimiento formó su vida para que él, cuando llegara a las estaturas que llegó, pudiera sostener esa bendición. Cuando José recibió sus sueños y era joven y maduro, ese proceso le enseñó dependencia, paciencia, humildad. En la presión aprendió a decir, no está en mí, Dios dará la respuesta. La presencia del Señor no comenzó en el palacio, la presencia del Señor comenzó desde el principio en el proceso. Por eso, hermanos, Dios suele formarnos antes de bendecirnos. Dios suele formarnos antes de exaltarnos. Si usted en este momento le regalara un carro de 100 millones de pesos a su hijo o una moto de 100 millones a su hijo, ¿podría sostener esa bendición? ¿O esa bendición lo llenaría de orgullo, de soberbia y, mejor dicho, qué haría un hijo de nosotros con una bendición que no puede soportar su carácter? Eso mismo pasa muchas veces con nuestra vida. Ustedes han visto, escúchenme bien la frase, la maldición que fue para algunas personas ganarse la lotería. No sé si han visto esos programas. Hay un especial, una cosa en YouTube, donde muestran que mucha gente que ganó la lotería, a los pocos años destruyó su vida, destruyó su familia. ¿Por qué? Porque cuando le llegó tanto dinero, no tuvo el carácter para soportarlo y enfrentarlo. ¿Por qué será que Dios no nos bendice más? ¿Por qué será que Dios no nos da más? ¿Tenemos la capacidad para soportar las bendiciones de Dios? Y cuando Dios nos ha dado procesos para formar nuestro carácter, ¿qué hacemos nosotros? ¿Los aceptamos, los meditamos, los interiorizamos y crecemos? ¿O empezamos a pelear con todo el mundo y a echarle la culpa a todo el mundo y entonces Dios no me ama y no me quiere? ¿Qué hacemos nosotros? El patrón bíblico es este. José fue a prisión antes que el palacio. Moisés fue al desierto antes que el liderazgo. David sufrió persecución antes que el trono. Cristo vivió la cruz antes de ser glorificado. ¿Quisiera usted estar en el palacio, tener el liderazgo, tener un trono, compartir la gloria de Dios como compartimos nosotros también el sufrimiento? Pues estos son pasos que tenemos que dar. Y como papás con nuestros hijos, nos gustaría a nuestros hijos en palacios como tremendos líderes, que vivieran en cargos importantes, que disfrutaran de riquezas. Bueno, pues nuestros hijos tienen que pasar por procesos similares para que de tal manera que si algún día llegue ese tipo de bendiciones, puedan no negar a Cristo y darle la espalda. Hermanos, la humillación, que es algo que le huimos todos, no es un castigo para el creyente. La humillación no es un castigo para el creyente fiel. La humillación es formación. Por eso es que José apunta a Cristo, el rechazado que salva.
Aunque Esteban aún no lo dice explícitamente, el paralelismo es evidente. José es una figura que apunta a Cristo. José fue amado por su padre. Jesús es el hijo amado del Padre. José fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue rechazado por nosotros, su pueblo. José fue vendido. Jesús fue entregado por unas monedas de plata, vendido por Pedro. José sufrió injustamente. Jesús fue condenado sin culpa y muerto como un criminal. José salvó a su familia del hambre y Jesús salva a su pueblo del pecado. Hermanos, la escritura nos muestra un patrón claro. Dios salva Dios salva a través de aquello que los hombres rechazan. Escuche bien, Dios salva a través de aquello que los hombres rechazan. El rechazo no detiene el plan de Dios, lo cumple. Y Dios no cambia de plan. Es importante entender que Esteban no está relatando historias desconectadas, ni Esteban está mostrando un cambio en la manera de actuar de Dios. No, él está diciendo antes Dios hacía él no está diciendo Dios hacía una cosa en el Antiguo Testamento y ahora hace otro. No, eso no está diciendo él. Esteban está mostrando que hay una sola historia, que hay un solo plan, que hay un solo Dios. Que desde Abraham, pasando por José y llegando hasta Cristo, Dios está haciendo lo mismo, salvando por gracia. Por eso la Escritura afirma, la promesa fue hecha a Abraham, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Ahora, ¿cómo esto sirve para nuestra vida hoy? Llevemos esta verdad a nuestra vida. Tal vez hemos sido rechazados, tal vez hemos sufrido injusticia, o tal vez estemos atravesando situaciones que no entendemos. La historia de José nos enseña algo fundamental. El rechazo no significa que Dios nos abandonó. Y la dificultad no significa que Dios perdió el control. Dios puede estar usando incluso aquello que hoy nos duele para cumplir algo que todavía no alcanzamos a ver. Lo que otros intentaron, esto es bíblico y es de la vida. Lo que otros intentan para destruirte, puede que Dios lo use para formarte. Ustedes vieron videos de la fundación y vieron cómo empezamos el ministerio, pero no vieron cuántas humillaciones pasamos nosotros en ese lugar. Y si yo le doy gracias a Dios por un momento en mi vida, es por esas humillaciones que se vivieron allá. Porque sin esas humillaciones nosotros no hubiéramos sido la familia que somos hoy. Ustedes han visto historias, pero nosotros nos enamoramos y nos amamos como lo escucharon cuando no había ni siquiera para ir a comer pizza. Ahí nos enamoramos y ahí nos casamos. Entonces, no creo que hoy en día nuestra separación fuera por dinero. Sería absurdo, sería la cosa más, perdón las palabras, estúpida de este mundo. Pero ¿cuándo se formó eso? Dios continúa escribiendo la historia. Hermanos, al recorrer este texto hemos visto que Esteban no está haciendo un repaso académico a la historia de Israel. Él está mostrando un hilo conductor de toda la obra de Dios. Desde Abraham hasta José, el mensaje es claro. Dios llama por gracia, promete fidelidad, acompaña con su presencia y cumple aún su plan, aun cuando el hombre responde con incredulidad o rechazo, o aun cuando su obediencia no es completa. Por eso el texto dice, los patriarcas movidos por la envidia vendieron a José para Egipto, pero el Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Esta frase pequeña, que Dios estaba con él, resume toda la teología de este pasaje. José fue rechazado, pero no fue abandonado. Fue humillado, pero no fue olvidado. Fue vendido, pero no estaba fuera del plan del Señor. La pregunta que usted debe hacer honestamente, se debe hacer honestamente el día de hoy es, ¿Dios está con usted? Dios está con usted, y ser honesto y ser sincero. Cuando leemos toda la escritura, entendemos que José no es el centro de la historia. José apunta a otro, apunta a Cristo. Así como fue amado por su padre, rechazado por sus hermanos y luego levantado para salvar, así también Cristo fue rechazado y fue exaltado, como lo dice el Evangelio,
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Y Mateo 21:42 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cruz no fue un accidente. La cruz fue el cumplimiento del pacto eterno de Dios, como lo escribe Pablo en Gálatas 3:16. La promesa fue hecha a Abraham, la cual es Cristo. Esto, hermanos, ¿para qué nos sirve? Este texto no solo informa, confronta. La historia de Israel también es una advertencia. El peligro no fue ignorancia histórica, sino dureza de corazón. Por eso la Escritura nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez has escuchado el Evangelio muchas veces y estás ahí luchando en esa silla, dando vueltas y deseando que esto termine rápido para salir. Pero usted no tiene excusa. Usted ha escuchado el Evangelio y en esta iglesia al menos ha escuchado el Evangelio cada vez que usted vino. La Biblia le llama hoy a usted a arrepentirse y a convertirse para que sus pecados sean borrados. Arrepentirse es dejar de resistir a Dios. Su pelea no es con el pastor, su pelea no es con sus papás, su pelea es con Dios. Sea inteligente, sea sensato, sea sabio. Ríndase al Rey de Reyes, entienda y crea que sus planes son mayores que los suyos. Deje la soberbia, deje el orgullo, ríndase al Señor, abandone la autosuficiencia, abandone la tristeza que lo encierra y que lo justifica frente a los demás. Ríndase al Señor. El mismo Señor fue rechazado, ahora es exaltado y usted quiere ser exaltado, pero no quiere ser humillado delante de Él. Dios llama hoy al pecador para que se rinda, para que se reconcilie con el Padre. No repitas ese patrón. Ven a Cristo mientras es el tiempo de gracia. Y si usted es un creyente, este texto nos recuerda que el rechazo no es una señal de derrota. Si Dios estuvo con José en la cisterna y en la prisión, también está con su pueblo en medio de la prueba. La presencia de Dios no significa ausencia del dolor, sino fidelidad en medio del dolor. Si estás en un proceso difícil, recuerda, el Señor no ha cambiado su plan contigo. Si estás en el Señor, no lo que hagas te va a hacer que Él te ame más. No lo que dejes de hacer hará que Él te ame menos. Él te amó porque te amó en Cristo. La humillación, hermanos, precede la exaltación. Eso es un patrón bíblico. Pero la exaltación pertenece al tiempo de Dios. Nuestra responsabilidad es permanecer fieles. Concluyo esto con lo que empezamos en la introducción. Esta nueva teología que presenta una ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se puede sostener bíblicamente. No se puede sostener porque Jesús predicó desde el Antiguo Testamento. Los apóstoles interpretaron a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se entiende solo por la luz del Antiguo. Hermanos, le voy a dejar estos datos para que mediten. La teología pactual bíblica no es una invención reformada, es la forma en que Jesús y los apóstoles leyeron la Biblia. Entre 78 y 92 citas directas son hechas por Jesús. Para redondear, alrededor de 80 veces Jesús dice, escrito está. ¿No habéis leído? La Escritura dice, Moisés dijo, eso lo dijo Jesús. Jesús predicó, confrontó y se defendió citando el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús, estas son citas directas que hizo Jesús, alrededor de 80. Ahora, alusiones al Antiguo Testamento, alrededor de 180 ocasiones lo hizo Jesús. Cuando él dijo, por ejemplo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto era un eco de Ezequiel 34. Todas las parábolas del reino eran ecos constantes de Isaías, Daniel y los Salmos. Jesús no predicó desconectado del Antiguo Testamento. Jesús predicó de él. Ahora, si tomáramos todo el Nuevo Testamento, hay alrededor de 343 citas directas del Antiguo. Y si hablamos de las alusiones, hay entre 1100 y 1600 referencias de todo el Antiguo Testamento en el Nuevo. Ahora, ¿será que entonces el Antiguo Testamento no es importante, no es relevante? ¿Cuándo fue lo que hizo Jesús? ¿Cuándo fue lo que hicieron los apóstoles?
Jesús nunca predicó sin el Antiguo Testamento y los apóstoles nunca explicaron el Evangelio sin el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento presupone el Antiguo y no lo reemplaza. Jesús dijo esto: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Y después de resucitar, Jesús dice en Lucas 24:27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que él decía. Ahora, cuando él dice las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no había sido escrito. Jesús citó el Antiguo Testamento decenas de veces y lo usó como una autoridad final para predicar, confrontar el pecado y explicar la misión y resistir la tentación. Hermanos, Hechos 7 confirma la coherencia de toda la Escritura. Esteban no presenta a un Dios que cambia estrategia entre el Antiguo y el Nuevo. Él presenta continuidad. La promesa hecha a Abraham encuentra su cumplimiento en Cristo. La historia de José no es un relato aislado, sino es parte del desarrollo del pacto de la gracia. Esta otra corriente teológica minimiza el Evangelio, minimiza el Antiguo Testamento, como si esta etapa fuera superada, perdiendo de vista la unidad. Pero la teología pactual que nosotros consideramos reconoce que Dios ha tenido siempre un solo plan de salvación, revelado progresivamente y consumado en Cristo. El Antiguo Testamento no es un plan fallido, es una promesa. El Nuevo no es una ruptura, es el cumplimiento. Por eso podemos descansar con certeza que el Dios que llamó a Abraham, que estuvo con José y que levantó a Cristo entre los muertos, es el mismo hoy, que su pacto permanece y su propósito no falla. Su gracia sigue llamando. Hermanos, que no seamos hallados entre los que rechazan el enviado de Dios, sino entre aquellos que por gracia creen, perseveran y descansan en Cristo exaltado. Vamos a poner